Paz a vosotros, hermanos. Vamos a darle continuidad a lo que es el tema del último imperio, es nuestra 10ª sesión y nos quedamos en lo que son las magistraturas. Estábamos hablando de la dictadura, que fue la 4ª magistratura. Vamos a continuar con las demás magistraturas, hermanos, pero vamos a reiterar la línea del tiempo, la que estamos siguiendo, hermanos. 753 al año 509 antes de Cristo fue la monarquía, y del año 509 al año 29 antes de Cristo fue lo que es la república, el sistema de gobierno conocido como la república. Y estamos hablando precisamente de este sistema de gobierno, qué es lo que significaba, cuáles eran los cargos, cuáles eran las organizaciones, los organismos que estaban incluidos en este sistema de gobierno. La 5ª magistratura, hermanos, es el interregno. Era una magistratura encargada de suplir la ausencia de un cónsul y de manera interina ocupaba el cargo hasta las próximas elecciones del consulado. Es decir, hermanos, que cuando un cónsul moría o cuando era capturado por el enemigo, este magistrado o esta magistratura, que es el interregno, se ocupaba de suplir la ausencia de este cónsul hasta que vinieran las próximas elecciones para elegir al nuevo cónsul. La 6ª magistratura fue la cuestura. En un principio fueron auxiliares de los cónsules en funciones de impartición de justicia. Posteriormente ejercieron funciones financieras para administrar el tesoro público del lugar en que desempeñaban su función. Y también ejercían facultades jurisdiccionales para conocer y resolver procesos en los cuales podían emitir sentencias hasta la pena capital. La 7ª magistratura, hermanos, fue la edilidad curul. Este magistrado impartía justicia en los mercados públicos entre comerciantes, supervisaban la calidad de las mercancías que se vendían en los mercados, se encargaban del ornato y de la ciudad de Roma y realizaban funciones de bombero y de policía. La 8ª magistratura, el tribuno militar, era una magistratura encargada de suplir la ausencia temporal de un cónsul en la vigilancia y custodia de la ciudad de Roma. Y vamos a hablar, hermanos, de la carrera de honores. Para que los ciudadanos romanos pudieran ostentar estos cargos, pues tenían que empezar desde el nivel más bajo. Como ya les he mencionado y como les he puesto un ejemplo, dentro de los poderes está el poder judicial. Y ahí también tiene que realizarse una carrera de honores. Es decir, para llegar a ser juez, para llegar a ser magistrado, tiene que tener un grado de experiencia y de conocimientos, así como de títulos. Vamos a pensar que el menor rango dentro de lo que es esta carrera de honores en el Poder Judicial, hablando de México, es el comisario, ¿sí? Que se encarga de los archivos, de administrar los archivos de los asuntos que llegan a los juzgados. Después le sigue el actuario, después el secretario de acuerdos, el proyectista, el secretario judicial, el juez, y más arriba del juez están los magistrados, y más arriba de los magistrados pues están los ministros de la Suprema Corte de Justicia y de la Nación. En el caso de las magistraturas pasaba lo mismo. Como ya dijimos, la máxima jerarquía o la magistratura principal y más importante era la del cónsul, y para aspirar a llegar a ser cónsul pues tenían que realizar una carrera de honores, es decir, que tienen que empezar por la magistratura más modesta o sencilla, por así decirlo. Desde los primeros siglos de la República Romana se creó este sistema denominado carrera de honores, que fue una especie de escalafón mediante el cual el ciudadano interesado en la vida pública y política tenía que recorrer, empezando o iniciando con los cargos más simples y modestos hasta poder ocupar los cargos más importantes de la República.
La carrera de honores iniciaba con el ejercicio del tribuno militar, le continuaba la cuestura, la edilidad curul, la pretura, y así sucesivamente hasta llegar al consulado. Una vez concluido, hermanos, el cargo de cónsul, como ya dijimos, era la magistratura principal. Sin embargo, solamente la ocupaban hasta por un año. Después de que dejaban de ser cónsules, podían aspirar, hermanos, a otros cargos. El que dejaba de ser cónsul podía aspirar al cargo de censor, podía gobernar una provincia y también tenía exclusividad y derechos para poder ostentar el cargo de dictador en el caso de ser necesario. Bueno, estas son todas las magistraturas, hermanos, que existieron en lo que es la República. Ustedes consúltenlo en la Historia Universal, cerciórense, hermanos, de todo lo que yo les estoy diciendo. Recuerden que estamos siguiendo una línea del tiempo, ¿sí? Y no vamos a dejar de hablar de una etapa de la historia, porque vamos a seguirnos. Vamos a hablar rápidamente de los grupos políticos y sociales que existían, que no vamos a abundar mucho sobre estos grupos, y si gustan ustedes investigarlos, adelante, hermanos. Los plebeyos y los patricios, en un principio los patricios ejercían más derechos que los plebeyos en materia de derecho público y derecho privado, pero con el tiempo los plebeyos se equipararon a los patricios. Investiguen, hermanos, quiénes fueron estos grupos, los patricios y los plebeyos. Los patricios en un principio controlaban el monopolio de los cargos públicos y políticos que ya mencionamos. Las curias o comicios por curias fueron la primera asamblea política del pueblo romano y se reunían en cualquier lugar público en la ciudad de Roma. Estas reuniones fueron conocidas con el nombre de comitium. Las curias eran una asamblea deliberativa, electiva, aristócrata y sin facultades en materia legislativa. Ahora tenemos también los comicios por centurias, que fue una asamblea más numerosa que las curias. Esta asamblea ejercía funciones legislativas, electivas y deliberativas, ya que aprobaban los proyectos de ley que les presentaban los magistrados. Ya hablamos de las magistraturas, cuántas magistraturas fueron y los nombres. Y también elegían a los magistrados de la República. Ellos elegían a los dictadores, a los cónsules, a las censuras, a la cuestura, a la pretura, al tribuno militar, entre otras magistraturas. Los comicios por centurias desplazaron en facultades y funciones a las curias, sin que éstas dejaran de existir. Y para pertenecer a los comicios por centurias, era necesario que los que eran electos pues poseyeran un patrimonio muy elevado, o una economía muy elevada. Los comicios por tribuno tenían facultades para iniciar una guerra, para dictaminar la paz y una tregua con las potencias enemigas. Además ejercían funciones y facultades administrativas, financieras en materia y también facultades en materia de culto público y militar. Y el tribuno de la plebe, que eran magistrados plebeyos elegidos en los comicios de la plebe, eran inviolables frente a todos y tenían el derecho a veto sobre las decisiones de todos los magistrados. Podían ser electos para ocupar una magistratura. Estos son los grupos políticos y sociales que existían. Ustedes pueden estudiarlos en la Historia Universal, hermanos. Vamos a hablar del Senado. Como ya les había mencionado, el poder o las decisiones dentro de los romanos estaban ejercidas por los comicios, que eran los que representaban al pueblo, por las magistraturas, de las cuales ya hablamos, y también por el Senado. El Senado estaba integrado por representantes de las familias más ricas de Roma. Algunas de sus funciones principales eran las de aconsejar a los cónsules, como en los tiempos del rey. Y aunque no tenían facultades legislativas, el cónsul generalmente aceptaba el consejo del Senado como si fuera una especie de ley. Eran muy respetados estas personas.
Ahora sí, hermanos, ya hablamos de la República, ¿sí? Lo que significa este sistema de gobierno de la República, ya hablamos. Ahora vamos a analizar una parte muy importante dentro de las profecías, el nacimiento de un nuevo imperio. Daniel capítulo 7, el verso 7 nos habla de una bestia, de una cuarta bestia. Ya dijimos que una bestia es un imperio, es un sistema de gobierno. Y esta cuarta bestia, o el último imperio, o el cuarto imperio mundial, el cual está representado por Roma, ahora empieza a tomar su forma en la historia universal en el año 168 antes de Cristo. Vamos a analizar dentro de la historia universal lo que es el nacimiento de un nuevo imperio. La dominación romana era inevitable, hermanos, como una tempestad, como dice la palabra de Dios, hollaba y desmenuzaba. Como una tremenda tempestad cubría todas las naciones, Macedonia, Grecia, Tracia, Siria, Egipto, y poco a poco fueron decayendo estas naciones y pasaron a depender de Roma, que fue la nueva potencia mundial asentada a orillas del Mediterráneo y sucesora de Grecia con los mismos afanes culturales e imperialistas. Vamos a analizar, hermanos, esta fase, hermanos, de la historia. Nosotros sabemos que la tercera bestia, que era el tigre, con 4 cabezas y alas, representó el imperio de Grecia y abarcó del año 336 al año 168. Pero vamos a analizar esta parte de la historia donde Roma aparece y entonces destruye este imperio, el imperio de Grecia. El imperio de Grecia, debilitado por las querellas interiores, facilitó la penetración romana en el año 197 antes de Cristo, materializada por la victoria del cónsul Flaminio en Cinocéfalos sobre Filipo V de Macedonia. Después, Perseo, el hijo de Filipo V, reanudó la guerra contra Roma, pero fue vencido por el cónsul Pablo Emilio en la batalla de Pydna en el año 168 antes de Cristo. En esta parte de la historia, cuando Perseo, el hijo de Filipo V, reanuda la guerra contra Roma, pero aparece el cónsul Pablo Emilio en la batalla de Pydna y lo derrota. Y es entonces que en este año 168 antes de Cristo surge ya como un imperio Roma. Aquí es donde empieza la interpretación de las Sagradas Escrituras. En Daniel capítulo 7, verso 7, cuando la cuarta bestia, con 10 cuernos, que desmenuzaba, hollaba a la tierra, aparece. Recuerden esta fecha, hermanos, el año 168 antes de Cristo. Antes de esta fecha, Roma no representaba nada en las profecías, ¿sí? Solamente vimos antecedentes, orígenes, evolución de esta nación hasta que llegó a convertirse en un imperio o en una bestia como es conocida en las Sagradas Escrituras. Después, hermanos, de que Perseo pierde en el año 168 antes de Cristo, Macedonia queda dividida en 4 regiones. Aunque Roma ya se había convertido en el dueño del mundo, ya se había convertido en un imperio, aún él quería seguir conquistando, quería continuar ampliando sus dominios, sus territorios.
Y en el año 149 existió un levantamiento macedonio, el cual fue sofocado por el pretor Quinto Cecilio Metelo, vencedor en la segunda batalla de Pydna en el año 147 a.C., y el país, junto a Tesalia, Epiro y el sur de Iliria, pasó a constituir una provincia romana en el año 66 a.C. En el año 66 a.C., Roma sometió a Armenia, Siria, Fenicia y el reino de Jerusalén, y en el año 30 a.C., Egipto se convirtió en una provincia romana. Vamos a analizar una parte de la historia universal, hermanos, sobre una figura conocida como el triunvirato. La historia nos habla que la república abarcó del año 509 al año 29 a.C. Sin embargo, apareció una forma de gobierno, si se pudiera llamar así, o otros historiadores dicen que fue una magistratura creada. Sin embargo, como no figuró mucho en la historia, o no tuvo mucho auge, no tuvo mucha fuerza, y fue de manera breve, que inicia en el año 60 y desaparece en el año 30 antes de Cristo, de manera que solamente duró 30 años esta figura, este sistema de gobierno, podríamos decirle, o no sé cómo podría llamarlo, que ustedes pudieran investigarlo, porque no fue creado por los comicios, no fue creado por el Senado. Este sistema fue creado por 3 generales que querían el poder. Ellos querían regresar a la monarquía, querían regresar al poder absoluto, es decir, que todo el poder estuviera en sus manos, y controlar todas las magistraturas, controlar el poder del Senado, controlar el poder del pueblo, de los comicios y del tribuno de la plebe. El triunvirato, hermanos, su antecedente lo tenemos con Lucio Cornelio Sila Félix, que fue un cónsul del año 88 al año 80 a.C., y que él estableció una dictadura perpetua del año 82 al año 79. Lo que él quería era acaparar el poder, ¿sí? Él no quería depender del Senado, no quería depender de las magistraturas, él quería que todos se sometieran a él, ¿sí? Y entonces, él inicia con esto, y otros generales, cónsules, quieren seguir este perfil de Sila, de este cónsul, para poder tomar el control y el poder de todo el imperio romano. Ahora sí era ya conocido como un imperio. Aparecen 3 figuras importantes: el general Cneo Pompeyo, Marco Licinio Craso y Cayo Julio César. En el año 70 a.C., Pompeyo fue elegido como cónsul, al igual que Craso. Craso aplastó una revolución encabezada por un gladiador llamado Espartaco. Es de considerar que Craso siempre ambicionó el poder, la riqueza y el buen linaje. Sí, me gustaría, hermanos, que pudieran investigar a estas personalidades, a Pompeyo, a Craso y a Cayo Julio César. Por otra parte, Julio César anhelaba el nombramiento de cónsul, y que al término de este le fuera cedido un cargo militar para aumentar su poder y honor militar, pero todo le fue negado por el Senado. Aquí es donde empieza el conflicto entre Julio César y el Senado, y por eso ya no se quiere someter a las decisiones que empieza a tomar el Senado. Julio César aseguraba que su linaje pertenecía a la dea Venus, diciendo que su gens provenía de esta diosa por el lado materno. También vinculaba su linaje hasta el mítico Eneas. Ya hemos hablado de Eneas, que es el legendario fundador de Roma, de acuerdo a la mitología romana o latina. Y así es como pudo justificar mediante un pasado lejano su divinidad, Julio César, para que lo nombraran en el año 63 a.C. al puesto de Pontifex Maximus, es decir, el jefe supremo de la religión romana. ¿Sí? Es decir, que quería regresar Julio César
a la monarquía, a la del rey. El rey, hermanos, en los tiempos de la monarquía ostentaba precisamente este cargo, era el supremo pontífice de la religión politeísta romana, y en el año 63 a.C. Julio César fue nombrado precisamente sumo pontífice o pontífice máximos. Con la derrota de Mitridates VI, rey del Ponto, en el año 66 a.C., y con la conquista de Armenia, Siria, Fenicia y el reino de Jerusalén, Pompeyo, que era otro de los generales que ostentaban el poder en el Imperio Romano, se convertía en el máximo general romano, salvador de la estabilidad oriental del imperio. Sin embargo, en el año 61 a.C., Pompeyo regresa a Roma y el Senado no lo recibió o no lo celebró, o no celebró su triunfo de la manera que él esperaba. Esto, hermanos, molestó a Pompeyo, se enojó Pompeyo y propició que Pompeyo se reconciliara con sus grandes rivales, que era Julio César y era Craso, para que de esta forma los tres generales se adueñaran del poder y entonces sustituyeran la vieja forma republicana de gobierno por una nueva en el año 60. En el año 60 a.C., estos tres generales, Pompeyo, Craso y Julio César, crean el triunvirato, pero no desaparecen las magistraturas, no desaparecen los comicios por centuria y tampoco desaparece el Senado. Ahí se conservan, ¿sí? Además, la temporalidad de estos personajes pues también era limitada dentro del poder. Es decir, que si aunque ellos estaban por cabezas y en ellos residía el poder, todo el poder, no quería decir que iba a residir hasta que murieran. En resumen, estos tres generales se unieron para hacer frente a las decisiones de un Senado que negaba el acceso a los deseos y ambiciones de estos brillantes generales. Al final, Craso, Pompeyo y César rivalizaron. El primero en caer fue Craso, quedando como únicos gobernantes Pompeyo y Julio César. El partido aristocrático apoyó a Pompeyo y el Senado ordenó a César que se presentase en Roma como un simple ciudadano. César, por lo consiguiente, se molesta y dice estas palabras: alea jacta es, que quiere decir la suerte está echada. Y marchó César hacia Roma, dispuesto a establecer la monarquía. Pompeyo y los senadores huyeron atemorizados. Si se dan cuenta, el poder de César era grande ya, se había extendido considerablemente. César entra en Roma en el año 50 a.C. y se propone perseguir al Senado y a Pompeyo, pero antes de iniciar esa persecución se dirige a España a batir los generales pompeyanos. En el año 45 a.C., al volver de España, César fue recibido triunfalmente en Roma y acumuló en su persona los títulos de imperator y de pontifex maximus, equivalentes a una dictadura vitalicia. Este personaje, hermanos, recuperó todo el poder que habían perdido los reyes y de aún más. Cayo Julio César. El rostro de Julio César fue estampado en las monedas de circulación, se le honró como una divinidad y se le consagraron muchos templos y altares. Antes de su muerte, Julio César fue mostrado como un imperator protegido por los dioses y vinculado a la religión romana. Este es uno de los personajes más importantes del Imperio Romano. César formó el Senado a su capricho y lo convirtió en un mero consejo consultivo. A la muerte de Julio César existió una rivalidad para la sucesión del imperio. Cuando muere Julio César, hermanos, nosotros nos damos cuenta
que esa figura del triunvirato desaparece porque sus rivales, que era Craso y que era Pompeyo, pues mueren. Entonces desaparece esa figura del triunvirato. Sin embargo, cuando muere César, se crea un segundo triunvirato porque no se sabe quién iba a ocupar el cargo de Julio César. Y aparecieron otros 3 personajes que se disputaron la sucesión de Julio César. A la muerte de Julio César, existió una rivalidad para la sucesión del imperio, y estos fueron Marco Antonio, Marco Emilio Lépido y César Octavio. César Octavio, hermanos, era sobrino de Julio César y quien se proclamó con más derechos que nadie a la sucesión. Los 3 se pusieron de acuerdo para formar el segundo triunvirato en el año 43 antes de Cristo. Sin embargo, hermanos, esta figura del triunvirato tampoco tuvo mucha fuerza debido a que Octavio, el sobrino de Julio César, César Octavio, fue derrotando a sus rivales. Lépido fue destituido por Octavio y Marco Antonio marchó a Egipto, donde se unió a la reina Cleopatra, de la que tuvo varios hijos. En el año 30 César Octavio convirtió el reino de Egipto en provincia romana y regresó a Roma en el año 29 antes de Cristo. Marco Antonio, quien solo quedaba como un pequeño rival ante el poderoso César Octavio, puso fin a su vida juntamente con su esposa Cleopatra, mientras que César Octavio inauguraba un largo periodo de paz en el que adoptó el nombre de Octavio César Augusto. Augusto porque es algo grande y divino. Y aquí es donde termina la república, hermanos. ¿Sí? Aquí, hermanos, inicia la era del principado, también conocida como la era de los emperadores y de los césares, y el primer emperador que existió, hermanos, en el Imperio Romano fue César Octavio Augusto. Bueno, hermanos, pues esta, hermanos, es la historia de esta bestia, del nacimiento de esta bestia, de esta cuarta bestia, que es representada por Roma. Pero aquí no termina, hermanos, la historia, aquí no terminan las profecías, aquí empiezan las profecías, hermanos, porque como ya les he mencionado, ya no va a haber un quinto imperio. Estamos en la actualidad viviendo este cuarto imperio mundial, que es representado por Roma. Vamos a analizar, hermanos, más adelante cómo fue evolucionando esta bestia, este imperio, cómo es que recibió una herida de muerte y esa herida de muerte fue curada, cómo es que cayó al pozo del abismo y también cómo empezó a surgir del pozo del abismo. Pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir continuando con la línea del tiempo, hermanos, esperando que ustedes puedan estudiar en sus casas. Ya hablamos de la monarquía, el primer sistema de gobierno del año 753 al año 509 antes de Cristo. Ya hablamos de la república, que fue del año 509 al año 29 antes de Cristo, y también mencionamos que Roma nace como un imperio en el año 168 antes de Cristo. Ahora, hermanos, vamos a hablar de los emperadores, vamos a hablar del Alto Imperio y del Bajo Imperio, ¿sí? Que abarcó, hermanos, del año 29 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano del Occidente. Y después de eso, hermanos, vamos a hablar del Sacro Imperio Romano Germánico, siguiendo la misma línea del tiempo. Todo esto, hermanos, estas profecías son importantes para nosotros,
Porque el rey Salomón nos dijo que sin profecía el pueblo sería disipado, sería esparcido. Y también, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dijo: aprended la parábola de la higuera. Cuando sus ramas se enternecen y las hojas brotan, entended que el verano está cerca. Así, cuando vieres todas estas cosas, estos acontecimientos, entended y sabed que el fin cada día está más cerca. Bueno, hermanos, les agradezco su atención. Nos veremos en la próxima sesión. Paz a vosotros y que Dios les bendiga.